Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos sean bienvenidos y será un placer tenerles nuevamente en la plataforma de cosecha con su director, el doctor Heredia Pardo, 3 o 4 veces bestseller, predicador, misionero y sobre todo siervo del Señor y atento a lo que el Señor tenga. No importa el día, la hora, ni el lugar, tampoco el título, sino cuando hay que trabajar para el Señor, siempre está dispuesto. Sea bienvenido y creo que daremos la apertura a través de la plataforma Cosecha, el Ministerio Intercontinental. Daremos hoy el tiempo completo para el pastor, predicador, misionero, el pastor Adrián Espinosa, y abriremos esta sesión con una oración de boca del pastor Heredia Paz. Bienvenidos. No se escucha, pastor. Gracias, Rosita. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta oportunidad para darte las gracias por este día y por esta reunión, que tú bajo tu gracia y tu misericordia permites que estemos aquí, Señor, para compartir la palabra, las sagradas escrituras, y que tú nos puedas hablar, entrenar, Señor. Gracias por los que tú mueves, oh Dios, para que estén presentes a través de esta plataforma de Zoom. Y también oramos por los que vayan a ver a través de las redes sociales, Señor, esta filmación. Rogamos que tu gracia y tu inmensa misericordia esté siempre apropiándose, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón, para que tú seas enaltecido, glorificado en todo y por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pastor Adrián, bienvenido. El tiempo es suyo. Amén, amén. 45 minutos para aprovechar y disfrutar en su compañía. Amén, amén. Muchas gracias, ministra Rosita. Muchas gracias y buenas noches a cada uno de mis compañeras de milicia. Una bendición poder estar acá cada viernes, ¿no? En compartir la palabra de Dios, ya que estamos viendo el tema que hemos empezado ya algunos meses en cuanto a la madurez espiritual, ¿no? Al crecimiento espiritual, ya que, como decía el apóstol Pablo, ya cuando era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño, ¿no? Ahí va a usar 3 verbos, ¿no? Va a decir uno, el hablar, el 2, el pensar, y el 3, el juzgar, ¿no? Es interesante lo que Pablo nos pone de relieve, ya que nosotros estamos meditando la palabra de Dios, ¿no? Estamos poniendo por obra la obra de Dios, lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? La gran comisión, la gran misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces Pablo va a hablar de estos 3 términos, ¿no? Del hablar, del pensar
y del juzgar. Y él va a decir, ¿no? Cuando yo era niño, y ya más cuando fui adulto, es decir, que vemos el crecimiento, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? Entonces es una bendición poder contar en el ministerio que vamos creciendo en la gracia de Dios, ¿no? Vamos creciendo en la gracia de Dios y podemos hablar, ¿no? Como esta noche, el diálogo teológico es el hablar de Dios y hablar bien de Dios, ¿no? Porque muchos hablan de Dios a su manera. Nosotros nos diferenciamos porque tenemos como autoridad la infalible palabra de Dios, ¿no? Las sagradas escrituras, ¿no? La revelación de Dios. Como dice Pedro, tenemos, ¿no? La palabra profética más segura de todos los tiempos. Entonces no hablamos cualquier cosa, no hablamos lo que pensamos o lo que sentimos, sino hablamos de lo que el escrito está, ¿no? Escrito está, escrito está y escrito está. Y no solamente hablamos, ¿no? Sino también que pensamos. Pensamos en voz alta aquí, ¿no? El Ministerio Cosecha Intercontinental se caracteriza porque piensa en voz alta, ¿no? Y piensa muy distinto a los demás, ¿no? Hay una característica especial en Cosecha, en el Ministerio Cosecha Intercontinental, porque podemos pensar en voz alta, porque no estamos sometidos a ningún parámetro, no estamos ideologizados por alguna misión o algún grupo en la que podemos nosotros compartir la palabra de Dios, ¿no? Lo hacemos en el temor de Dios, lo hacemos con esa apertura del Espíritu Santo, y en ese sentido es que podemos nosotros pensar, ¿no? Pensar, porque muchas veces lo que falta en la iglesia es pensar. Muchas veces a la iglesia se le ha dado la trilogía de Paulina, ¿no? La trilogía de Pablo, una iglesia autosostenida, una iglesia autopropagándose y una iglesia autóctona. Pero no, falta un cuarto elemento ahí, es el autopensar. Muchas veces en nuestra teología es repetida, ¿no? Es repetir y repetir. Como decía un teólogo alemán, decía que siempre lo menciono, ¿no? La teología nace en Alemania, lo interpretan los ingleses, lo tergiversan los norteamericanos. Espero que no esté aquí ningún norteamericano. Y lo practican los latinoamericanos y lo repiten los peruanos, ¿no? Y entonces no tenemos una luz propia, un pensamiento propio, una teología, porque muchas veces la teología que ha venido de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, ha estado muy distorsionada y ha estado en un diálogo filosófico. Hemos hecho más filosofía que teología bíblica, ¿no? Hemos hecho más filosofía, y de la filosofía platónica, ¿no? Por eso todo ese mensaje, todo ese rollo que aún en nuestra alabanza está, ¿no? En nuestros cánticos, ¿no? Más allá del sol, cuando allá se pase lista, ¿no? Son cánticos platónicos, cánticos del más allá. Hasta cantamos, ¿no? Espíritu Santo, ven. Como que invocamos a los espíritus, ¿no? Mire, cuánta teología nos falta para inclusive saber qué es lo que estamos cantando. El 90% de los cánticos son muy heréticos, pero la cantamos porque es bonito,
porque suena bien, porque nos cae bien, ¿no? Pero no tiene solidez bíblica, no tiene contenido teológico. Y por eso que este espacio de diálogo teológico, de hablar, ¿no? De pensar, ¿no? Como teníamos acá un compañero en Perú llamado Garel que decía pensá, 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 ¿no? Y gracias a eso Perú pudo ir al Mundial después de 36 años, ¿no? Entonces, ahora, y Pablo habla de un tercer elemento del juzgar. Ya no solo dice hablemos, pensemos, ahora juzguemos. Vemos la crítica. Y en Biblia hay una especialización. Alemania, estudiar, especializarse, un doctorado que te cuesta $50,000 para que tú puedas aprender la crítica textual. Imagínate a poder tener ese discernimiento espiritual. Y sobre todo hoy, en estos tiempos donde se está jugando a la escandalogía, ¿no? Hay muchas estadísticas hoy en día donde se habla de mucho escándalo, ¿no? Especialmente en el Apocalipsis, en el final de la historia, hablamos muchas veces para escandalizar a la gente, ¿no? Y cuando el mensaje escatológico de la Biblia es llena de esperanza, no es temor, no es escándalo. El mensaje del Apocalipsis, de la revelación, es un mensaje lleno de esperanza, porque es el Dios de la esperanza, es el Dios de la vida, no de la muerte. En un sistema de muerte en la que vivimos hoy, en un contexto de muerte, el mensaje bíblico, el mensaje del Zoe, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la vida cobra relevancia hoy en día cuando tenemos que presentar un evangelio de esperanza, ¿no? Un evangelio de la vida. Por otro lado, también se hace mucho pánico en no solo la escandalogía, sino también la escapatología, ¿no? Y por eso es que tenemos que tener criterios bíblicos, teológicos, contextuales, en la que nosotros podamos pensar, ya que la teología, como hemos visto, ha sido muy filosófica y sin contexto, ¿no? Ha sido una teología al guerrazo, así lo trajeron los españoles, ¿no? Los españoles trajeron la teología de la cruz y la espada. Los europeos también no se quedaron atrás, trajeron al Cristo blanco, trajeron un modelo de cristología que hoy en los cultos, nuestra liturgia, es muy lejos de la palabra de Dios, es muy lejos de una espiritualidad encarnada, donde Jesús se hace carne, donde Jesús va a tocar a las vidas y donde la opción pastoral nuestra muchas veces es favorable a uno y no al servicio. Y ahí es donde tenemos que nosotros volcarnos a que el mensaje bíblico, el mensaje del Evangelio, sea con con todo ese mayor hablar, pensar y juzgar, ¿no? Entonces, tenemos que tener criterios. Y por eso que este espacio da algunas herramientas, ¿no? Hermenéuticas, exegéticas, históricas, en la que podamos nosotros ir ahora con la facilidad de toda la información que tenemos, podemos ir fácilmente al internet y buscar todo tema referido a la teología, referido a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de Dios, y podemos encontrar ahí. Por eso que en estos días, en la semana pasada empezamos, cómo
en Hebreos 6, estamos todavía en Hebreos 6, en los primeros versículos, donde Pablo concluye, por tanto, ¿no? Dice, dejando los rudimentos, ¿no? Entonces, ahí el autor de Hebreos nos llama la atención de ir un paso más allá del ABC, ¿no? De no quedarnos en la primaria solamente, sino pasar a la secundaria. Ya por la gracia de Dios, en estos 40 años, yo regreso a visitar las iglesias donde empezamos nuestro camino de fe, nuestro camino de conversión, pero sigue el mismo mensaje. Pasaron 40 años, pero no ha habido un crecimiento espiritual. Yo me quedé sorprendido cuando fui a celebrar los 40 años de la iglesia donde me convertí y vi a los hermanos, unos eran testigos de Jehová, otros eran mormones, otros eran israelitas, que yo me asusté, ¿no? Y digo, vengo a celebrar 40 años, pero la iglesia todavía muy niño, ¿no? La iglesia solo se quedó en el hablar, ni llegó al pensar, menos al juzgar, ¿no? A tener ese espíritu crítico de discernir una fe verdadera, una fe genuina, una fe en la cual hoy estamos ante el escenario que hemos pasado un COVID mundial y donde la mitad de los hermanos no han regresado, porque simplemente no eran discípulos, eran simplemente seguidores, ¿no? Y aún líderes. Entonces, mire cómo, por eso Pablo decía, examinaos, ¿no? Probaos, examinaos si estáis en la fe, decía el apóstol Pablo, ¿no? Por eso estábamos nosotros viendo ya pasar de la lechecita al alimento sólido. Y es por eso que estábamos viendo el aspecto soteriológico, ¿no? Hemos visto la semana anterior esa diferencia entre una profesión de fe y una conversión. Eso tiene que estar claro en nosotros, porque mucho se ha manipulado a través de las campañas, a través de las plataformas evangelísticas, se ha manipulado mucho la estadística de ganar almas, de ser la iglesia del millón. Y simplemente hemos llenado la iglesia de gente convicta, confesa, pero no de gente convertida. Porque hay una diferencia entre la conversión y la profesión de fe. La profesión de fe, cuando yo levanto mi mano, paso adelante, mi nombre es escrito en el libro, en la membresía de la iglesia, y de frente lo santificamos, ¿no? Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿no? Al toque lo mandamos al cielo, ¿no? Contrario a la evangelización de Jesús. Jesús no evangelizaba así. Jesús decía, ¿tú quieres seguirme? Mira, las zorras tienen su cueva y las aves su nido. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? Ah, no, chao. ¿No? Jesús no era mal evangelista, Jesús. Hoy tenemos un evangelio de oferta, ¿no? Ven a Cristo, recibe a Cristo, ¿no? Cuando la obra lo hace Dios. La obra de la salvación, la obra salvífica, es una obra de Dios. Pues acá quiero compartirles algunos datos en cuanto a la historia de la salvación, cómo Dios se va revelando a través de la historia bíblica, ¿no? Sobre todo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Dice la historia de la salvación, ¿no? ¿Qué es la historia de la salvación? ¿No? Estamos hablando un aspecto soteriológico, ¿no? La doctrina de la salvación, que tiene que ver con la teología sistemática. Decimos teología sistemática porque es un orden, porque son temas tratados de manera ordenada. Y por eso queremos ordenar nuestras creencias. ¿Para qué? Para tener convicciones.
Y cuando hay convicciones, nadie nos puede separar. Así venga COVID-5, COVID-10, nada. Cuando hay convicciones marcadas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, ni nadie nos podrá separar, porque hay convicciones que están en nuestro espíritu y que creemos que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no pasa de moda, ¿no? Y es por eso que estamos viendo este aspecto de la soteriología, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, que en cuanto al tema de la salvación, a esta doctrina, unos usos bíblicos del término salvación y sus derivados, ¿no? ¿Cómo vamos a definir el término de la salvación? Y unas aplicaciones que podamos tener. Por ejemplo, habíamos visto en Lucas 18, 42, si alguien lo tiene, por favor me puede ayudar, en Lucas 18, 42. Otro puede buscar Hechos 27, 20. Y un tercera, Mateo 1, 2, ¿no? Entonces, en, en, Lu, en Lucas 18, 42, vemos una aplicación de la salvación en cuanto a una sanidad física, ¿no? Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo, Lucas 18, 42. Al Evangelio de Lucas 18, 42. Vamos a la escritura. A ver, el Evangelio de Lucas, si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén, amén. 18, Jesús 52, dijo, ¿sabes? recíbela, tu fe te ha salvado. Ya. Entonces, mire, ahí la salvación tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Con el aspecto de la sanidad, ¿no? Se puede aplicar, pero el asunto está ahí que es una aplicación, ¿no? No podemos hacer del milagro un asunto, caer en el asunto milagrero, ¿no? Simplemente la salvación tiene esos resultados, ¿no? Por eso que decimos Cristo salva, sana, libera, santifica y viene otra vez, ¿no? Podemos ver que la salvación tiene muchos aspectos, muchas aplicaciones, ¿no? En este caso, es sanado la persona y tiene que ver la salvación en esta aplicación física, ¿no? Y por eso que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando ministramos la sanidad, a veces lo queremos convertir a un Jesús milagrero. Y el propósito de Jesús no fue a venir a hacer milagros, ¿no? El propósito de Jesús no fue para traer solamente la salvación, la sanidad, la liberación, ¿no? El propósito de Jesús al venir a la tierra fue traer el evangelio del reino de Dios, ¿no? Fue instaurar un reino. Y ese reino está presente y también está por venir, ¿no? El ya del reino y el todavía no del reino. En esas dos propuestas, muchas veces la iglesia evangélica
está diciendo, no, el reino es en el más allá, ¿no? Por eso que toda nuestra alabanza, toda nuestra teología de la alabanza está futurista. No, algunos dicen que está en el presente. El reino está acá, ¿no? Entonces es los dos, es presente y futuro. Es el ya y el todavía no, ¿no? Esa tensión salvífica, histórica y escatológica va unido, ¿no? Esa tensión de la historia salvífica de Dios con la escatología, Dios se va revelando al ser humano. Dios se va revelando en la historia, se va dando a conocer, se va dando a mostrar sus planes y propósitos con esa esperanza. Y por eso que es bueno nosotros estudiar teología, conocer los principios bíblicos, para tener convicciones en las que hoy en día podamos estar aferrados a la escritura, ¿no? Aferrados y nadie nos pueda mover fácilmente con otros doctrinas y con otros movimientos en la que está fundada nuestra fe, ¿no? Nuestra fe. Entonces, también hemos visto en Hechos 27:20, si alguien lo tiene, por favor, Hechos 27:20. Hechos 27:20. Para poner algunos ejemplos de los derivados de la salvación, ¿no? El primero, el aspecto de la salvación física, ¿no? De la salvación de sanidad. Y ahora vamos a ver otro aspecto en cuanto a la salvación de peligros temporales, ¿no? Aquí hay una experiencia de Pablo, ¿no? A ver, dice la palabra de Dios, Hechos Hechos 27, 27:20. sí. Y no va apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vemos aquí un aspecto de la salvación temporal, ¿no? En un peligro que estaban, el equipo misionero de Pablo, había una tempestad y se corrió el riesgo de perder la vida. Y al final se salvaron, ¿no? Entonces, es una aplicación que podamos darlo, ¿no? Pero la salvación va más allá. La salvación que Dios nos da no solamente es que nos salva del pecado, sino que la salvación que Dios nos da nos da su vida, nos hace hijos, nos hace herederos. Por lo menos nos cae $1, €1, $1, ¿no? Y más, somos coherederos, ¿no? Amén. Somos coherederos en la creación, en Cristo Jesús. Imagínense, no solamente herederos, sino coherederos. Ahí cobramos más, ya cobramos €2 ya, ¿no? Entonces, mire que no solamente nos salva del pecado, nos salva de la ira, nos salva del infierno, sino que Él nos da para que seamos participantes de su naturaleza divina. Aleluya, ¿no? Por eso Pablo va a decir que estamos llenos de las bendiciones espirituales. Aleluya. En esta noche estamos llenos de las bendiciones espirituales. Aleluya. ¿No? Imagínense el gozo de la salvación, ¿no? Ese gozo que el Señor nos da en medio de la tribulación, en medio de la prueba, el gozo del Señor mi fortaleza es, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Imagínense, el mundo está sufriendo del estrés, ¿no? El mundo está, imagínense, padeciendo muchas cosas.
Pero el Hijo de Dios tiene paz en medio de la tormenta. Imagínense que la salvación no es un asunto de que yo voy al cielo o voy al infierno. Es más allá. La salvación se trata de que soy su hijo, ¿no? De que tengo vida y vida en abundancia, de que tengo su gloria, de que hoy puedo entrar, como dice en el libro de Hebreos, al reposo. Entonces, hoy día entremos al reposo, ¿no? Al Señor. Ya para la maquinaria protagonista de la iglesia que hay que ir allá, aquí, allá. Mañana tenemos una marcha para Jesús acá en Lima, Perú, y la otra semana otra marcha, y el otro mes otra marcha, y todos marchan. Y nadie se entra al reposo. Y el Señor nos dice esta noche, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo toco la puerta de tu corazón y quiero entrar. Quiero entrar, dice. Déjame entrar. Entremos a ese reposo de Dios. Entremos a esa presencia de Dios, a esa intimidad con Dios. Entonces, mire, esa salvación que tenemos, no solamente es el perdón de pecados, es la ira, que Dios me libre de la ira venidera, que yo soy salvo y siempre salvo. No, es más allá. Esa salvación tiene que ver con todo lo que Dios nos hace partícipes, simiente incorruptible, ¿no? Nos hace partícipes de una naturaleza divina. Por eso, como repito, Pablo va a decir en Efesios las ricas bendiciones espirituales, ¿no? Estamos llenos de toda bendición espiritual. Imagínense, estamos completos en Cristo. La plenitud de Cristo, no nos falta nada, aleluya. ¿Ah? Sonríe que Jesús te ama, ¿no? Imagínense, el mundo está que se hace 1000 pedazos, pero nosotros, tranquilos, ¿no? Estamos con el creador del cosmos, de la historia. Estamos con el mero mero, ¿no? Y todo está bajo control. Pero no tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué preocuparnos de lo que va a pasar mañana. No, no va a pasar nada porque nosotros estamos seguros en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el gran consolador. Por eso es que tenemos una salvación grande en la que tenemos que cuidarla. Entonces, vemos otro derivado de la salvación que hemos visto la semana anterior en Mateo 21, ¿no? Mateo 1:21. El Evangelio de Mateo, el capítulo 1, el versículo 21. Dijo Mateo 1:2. Perdón, 1:21. Ok, dice Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, ¿no? Entonces, vemos la salvación, como nos hemos anticipado, esa salvación nos salva, ¿no? Es una liberación completa, ¿no? Del pecado, ¿no? Que es la raíz de todos los males, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón humano, ¿no? De la avaricia. Y ahí sí que la segunda y la tercera que viene en el corazón humano. Pero para eso vino Jesús. Jesús vino para salvarnos. A ver, papá, si están en el refrigerador, sí, mi amor.
para darnos vida y vida eterna. Así que tenemos una salvación gloriosa, una salvación tan grande, en la que tenemos que proclamarla, ¿no? En la que tenemos que anunciarla, ese querigma, ese evangelio, que el reino de Dios ha llegado, que ese Cairo de Dios está en nosotros y que nosotros proclamamos ese mensaje de esperanza, ¿no? Ese mensaje de buenas noticias. Y entonces podemos ver entonces cómo Dios a través de la historia, la salvación a través de la historia es el encuentro de Dios y del hombre en la historia. Implica esta identificación de quién es Dios, de quién es el hombre y qué es la historia. Entonces, ese encuentro de Dios con el hombre tiene una identificación. Voy a pasarlo a limpio. En el año 80 hubo un gran avivamiento en Perú, Lima, el encuentro con Dios. Especialmente las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera hacían 30 días de campaña y después hacían el seguimiento, ¿no? Y metían a predicadores mayormente argentinos y era todo un avivamiento. La gente se convertía y su eslogan decía: Lima, el encuentro con Dios. Y ahí había que precisar: es Dios al encuentro de Lima, no Lima al encuentro con Dios. No es que yo recibí a Cristo, no, es la obra de Dios. Él me amó primero. No es que yo lo amé, yo me entregué, yo lo recibí, no. Es la obra de Dios. Por eso ese encuentro divino-humano tiene una identificación. Uno, tengo que definir quién soy yo. Tengo que conocer a Dios. Y de paso tengo que conocer la historia, ¿no? El contexto donde me muevo, porque la salvación no se da en abstracto, la salvación no se da simplemente en una cortina de humo, sino que la salvación es concreta, la salvación es situada, es histórica, hay un lugar, hay un origen. Y en ese sentido, el encuentro de Dios, de su salvación, tiene que ser identificada de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Y qué es la historia, ¿no? Por ahí pasa. Porque vemos hoy en día campañas y campañas y movimientos evangelísticos y todo es estadística. ¿Quién ganó más? Es todo un concurso. Y el Perú y América Latina y el mundo sigue igual y peor todavía. Cada día aparece más delincuencia, más corrupción y tenemos la iglesia del millón y no pasa nada porque simplemente estamos jugando a la iglesia, quién tiene más y el tema de la salvación, el tema de la obra de Dios siempre queda manipulada por el hombre que quiere aparecer como protagonista. Hay un humanismo tremendo en la que uno quiere aparecer y desplazar la gloria de Dios, ¿no? Como dice Romanos, hemos cambiado la gloria de Dios por las estadísticas evangelísticas o evangelásticas que hoy en día vemos y no hay temor de Dios, ¿no? Entonces, por eso es preciso conocer la palabra, conocer la escritura, para que no nos sorprenda cualquier movimiento, ¿no? Hoy nos movemos que evangelismo global, que la marcha para Jesús, y viene otro programa, y viene otra agenda, y otra agenda. No sale a la iglesia a predicar. ¿Cuándo? Solamente cuando hay la visita del movimiento, y ahí se acaba todo. Y ese es un día, una semana, ya ponle un mes, pues, y el resto del año, ¿qué hacemos? ¿Se da cuenta?
Y Dios quiere que nadie se pierda. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sueño de Dios. Pero ¿quién está soñando con Dios? Estamos soñando con nuestros intereses, estamos con nuestro ministerio, estamos soñando con ser grande, ser el ungido, ¿no? Ser gran apóstol, el gran profeta. Quiero ir a todos los lugares. Y las vidas solo Dios, porque es el creador, porque Él es el padre de la creación, del cosmos, de la historia, y está con gemidos indecibles, como que esa mujer preñada, esa mujer embarazada que quiere dar a luz. Así está el Espíritu Santo queriendo dar a luz y salvar la humanidad, salvar a los continentes. O sea, nuestra mirada tiene que ser como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Nuestra visión tiene que ser una visión mundial, ni siquiera nacional, ni siquiera intercontinental. Ahora cosecha va a ser cosecha mundial, porque ya quedó chico el hombre ya. Así que Pastor Heredia, como director ejecutivo, tiene que tomar nota ahí para poder ver que el mandato de hacer discípulos fue a todas las naciones, a todas las etnias, a todo el mundo habitado, ¿no? A todos. Dios no hace sección de personas. Entonces, para ir terminando, esa historia de la salvación, entonces se encuentra entre Dios y el hombre, y eso implica una identificación, ¿no? Preguntarme quién soy yo, papá, ¿no? Una visión antropológica. Y es otro curso. En teología sistemática se llama la antropología bíblica. Y el otro curso, teología propia, es el ser de Dios, ¿no? ¿Cómo conocer a Dios? ¿No? Hay un curso de mi experiencia con Dios, que es un curso que ha marcado la vida en muchos continentes. Es un curso que lo recomiendo, es el libro Mi experiencia con Dios, ¿no? Eso le va a cambiar la vida, porque le da 7 principios de cómo conocer a Dios, ¿no? Y ahí habla cómo obra Dios, ¿no? Es interesante hoy conocer el obrar de Dios. Dios está obrando en el mundo. Dios no está durmiendo, Dios no está esperando la agenda de la iglesia, Dios no está esperándolo, Él está obrando. El problema es que no lo vemos. Porque Dios no es evangélico. Dios está obrando con los ateos, con todos los feos de la película, con los musulmanes, con los jamás, no jamás. Él está obrando con todo. Y no es ese problema. El problema es que queremos verlo desde nuestra iglesia, desde nuestra denominación, de nuestro grupito. No, Dios es universal. A Dios no lo podemos atrapar. A Dios no podemos ponerle una caja de zapatos. Por favor. Dios es universal. Y por eso que esta identidad de conocer la historia de la salvación es de saber quién es Dios, ¿no? Si tal es tu concepto de Dios, yo te diré cuál es tu fe, ¿no? El concepto de Dios va a revelar mi creencia, mis convicciones, va a revelar mi manera. No, por interés, le sirvo a Dios porque simplemente tengo que hacerlo, o porque hay una convicción en la que Dios me llamó y tengo que servir por amor, ¿no? Tengo que servir por gratitud, ¿no? La gratuidad. De gracia recibiste, da de gracia. Por eso que acá no cobramos nada. Ya tenemos varios años y preparamos todos los mensajes y gratis, ¿no? No se cobra nada. Todavía no he recibido ni un peso. Pero
por otro lado el Señor nos va dando, ¿no es cierto? Hemos recibido mucho, ¿no? Hemos recibido una salvación tan grande. Ahí les dejo para conversar. Gracias, bendiciones. Shalom. Amén, pastor. Muchas gracias. De verdad que usted tiene toda la razón en cuanto a el comportamiento del cristiano y a través de los tiempos. Damos los 3 minutos al pastor Daniel de México, si por favor puede compartir. Ya se retiró. Se encuentra el pastor Alberto, el pastor Luis Alberto Reyes y la hermana Aydalí Castillo. La hermana pastora. Idalí, adelante, pastora. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Estos temas de promover más para que podamos entender lo que es la salvación, lo que es la gracia de parte de Dios. La salvación viene a través de la persona que tiene fe. Una persona sin fe no puede ser salva. Y se derrama la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Es algo bienaventurado que nos ha dado Dios para estos tiempos y todo aquello que sale de la palabra de Dios, todo aquello es verdadero. Eh, las iglesias, todos aquellos que están pastoreando, que son ministros, siervos de Dios, tienen que saber que en la escritura está la verdad. En la escritura no hay engaño. Aquel que cree en la palabra de Dios. Dice Jesús que todo pasará, pero su palabra no pasará. Nunca pasará la palabra bendita de Dios. Y ahí tenemos nuestro manual para poder emprender y empoderarnos, porque a través de la palabra es como nos podemos empoderar, a través del creer en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es muy importante. El empoderamiento no viene nada más en hacer milagros, prodigios, sanidades, hablar lenguas, echar fuera demonios. Eso no es que uno realmente esté totalmente empoderado. El empoderamiento viene a través del conocimiento, porque eso son las armas más poderosas, el conocimiento para poder empoderar a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros como ministros debemos de tener. Y bendigo la vida del apóstol Espinosa, él siempre con una palabra de bendición y la verdad, pues esta palabra es de bendición para nosotros. Bendiciones, mi apóstol Heredia, bendiciones a los que están presentes. Bendiciones, mi amada Rosita, bendiciones. Pastora, un gusto tenerla con nosotros. Pastor Morales, el tiempo es suyo. Alberto Morales, adelante. Bienvenido. Perdón, es que tenía problemas con con el audio. ¿Sí me oye? Sí, te Pastor escuchamos bien. Heredia? Adelante, Lejo. Bien. Tremendo mensaje. Yo creo que seguimos aprendiendo mucho. Pastor Adrián, del tema del libro de Hebreos. A mí me sigue quedando muy claro el tema que usted ha estado trayendo cada viernes. Ha sido un tema de edificación y es algo bien importante seguir escudriñando las escrituras, porque en la palabra del Señor tenemos un manual de instrucción que tenemos que seguir leyendo nosotros cada día, no nada más un solo día, sino leerlo todos los días y edificarnos, llenarnos de la palabra.
sentarnos a meditar en las en las escrituras de la palabra y qué tremendo es estar escuchando cada viernes acerca de este tema del libro de Hebreos, porque nos ayuda, nos edifica a seguir adelante, pastor. Y la verdad que el Señor nos ha dado este recurso de seguir estudiando, escudriñando las escrituras y poder aprender y ser de bendición y seguir leyendo la Biblia y estar en oración constantemente. Así que yo creo que este libro de Hebreos nos está ayudando a seguir paso a paso los detalles que el Señor nos está explicando a través de la palabra, a través de las escrituras, y seguir estando atentos a la voz del Señor. Un abrazo para todos los que están en la sala y mucha bendición. Gracias, gracias. Amén, Pastor Heredia. Continúa, por favor. Gracias, vamos a dar un espacio antes al pastor Luis Alberto de Puente Piedra, gloria a Dios. Lima, Perú. Amén. Estamos en es la salvación que viene de arriba y que es tan profundo esa palabra salvación, que tiene que ver ciertamente con la historia. Y como vemos en la palabra, en Romanos capítulo 8, el verso 2, el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, el pecado, condenó al pecado en la carne. Pero aquí anoto de que, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? La salvación. Tuvo que venir Cristo porque la ley era religión. Ahí estaba Aarón, estaban los sacerdotes, fariseos, el sumo sacerdote, y era religión. Y la religión no puede redimir. Fue por gracia. Y la gracia vino a través de Jesucristo. Entonces la profundidad profundizar más sobre la salvación es profundizar en Cristo, ¿no? La ley, lo que era imposible para la ley, no podía salvar. Tiene que ser por gracia. Entonces la gracia de Jesucristo se manifiesta en la vida material y en la vida sobrenatural, en la vida natural y en la vida sobrenatural. Es cierto que Jesucristo lo primero que hizo, el primer milagro fue convertir el agua en vino, y eso solamente manifiesta
poder sobrenatural, que él podía hacer todo y lo hacía bien, el mejor vino. Entonces la salvación es gracia, lo dice Pablo en Efesios, ¿no? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es don de Dios, no por obras. Eso vino de arriba vino y tenemos que entender a Dios, ¿no? Tenemos que tener la experiencia de un Dios que vino a nuestras vidas a manifestarse que Él es todopoderoso y nos ha dado salvación, nos ha abierto los ojos espirituales. Entonces la salvación es gracia, ¿no? Pero esa gracia que es Cristo mismo es maravilloso, pues, ¿no? Hay que sorprenderse, hay que sorprenderse de la salvación y no es cualquier cosa, es lo más maravilloso que Dios ha traído, es Jesucristo mismo, ¿no? Trabajando en nuestras vidas. Yo creo que meditar y escudriñar todo lo que significa la salvación y los aspectos en que toca la salvación, la vida humana, es interesante. Gracias, Pastor Adrián. Me ha bendecido. Gracias en este diálogo que participamos cada viernes, gloria a Dios. Y cuando estamos tratando esta mensaje, ¿no?, de la salvación, nosotros somos de Occidente, pero cuando el judío piensa en la salvación o interpreta o ve la salvación, es muy diferente a lo que nosotros muchas veces se ha hecho como doctrina, ¿no? O como modo de vida en la iglesia evangélica, ¿no? Si nosotros decimos, no, recibe a Cristo en tu corazón para que seamos salvos, pues en ninguna parte de la Biblia habla eso, ¿no? Que para ser salvos tú no tienes que recibir a Cristo en el corazón, porque de eso no se trata la salvación, ¿no? De eso no se trata la salvación, porque no es algo que nosotros tenemos que recibir, ¿no?, sino que nosotros tenemos que, como decía Jesús, ¿no? Cuando Jesús predicaba, ¿no? Él decía que era la fe de la gente, era la fe, por tu fe eres salvo, por tu fe te sea hecho, ¿no? Era no era una actitud, una situación del alma, sino era una situación de fe, del espíritu hacia la palabra. Pablo dice esto, ¿no?, en el libro de Romanos, que el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Al judío primeramente y después al griego, ¿no? Y es la salvación, ¿no? Es todo, es todo, ¿no? Es todo lo que es Cristo Jesús, es todo lo que es el Señor, porque Él es el Salvador. Y muchas veces nosotros acá en Occidente hemos descuartizado el mensaje, ¿no? Le hemos corrompido el mensaje, ¿no? Porque pensamos que la salvación solamente es la sanidad o solamente es una situación solamente de ¿cómo te puedo decir? De dejar de ser católico y ser evangélico, ¿no? Y cambiar solamente la parte de la actividad religiosa, ¿no? Sino que, o sea, la salvación es un misterio en sí mismo, ¿no? Que no se puede muchas veces
porque depende de Dios, ¿no? Y tú naces de nuevo de parte de Dios. O sea, es Dios quien toma la iniciativa de salvarte, ¿no? Porque dice la palabra que no es de voluntad de carne, ni es de voluntad de varón. O sea, Dios decide salvarte. Gloria a Dios, Dios decide salvarte, ¿no? Amén. Porque Él es el que inicia, es el autor y consumador de la salvación. Y también al iniciar esa obra de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Mira cómo es la expectativa de la iglesia, que está esperando un movimiento. Muchos dicen, no, que Dios nos visite, ¿no? Que Dios nos visite, como que si Dios tiene que venir, ¿no? De otro lugar a otro, acá, como una visita, ¿no? O que tenemos que esperar un derramamiento del Espíritu Santo para que sintamos que Dios obre, o que tenemos que estar con una expectativa de un avivamiento, de sentir, ¿no? Que Dios está obrando. Y la salvación es más que eso, ¿no? La salvación es que Dios te convierte en su heredero, ¿no? Y te ve en una posición, Dios, de hijo, ¿no? Y al darte esa posición de hijo, te pone o sea, te pone al mismo nivel de Cristo, ¿no? Porque te pone al nivel de Cristo, porque eres coheredero con Él, ¿no? O sea, aparte de ser heredero, te pone al mismo nivel de Cristo y eres coheredero con Él de tal manera que te salva para que vivas como heredero, y te salva, te libera para que vivas una vida en plenitud con Él. Porque dice la Escritura, ¿no? Que en Cristo Jesús tenemos toda la plenitud para vivir la vida de Dios, como Dios ha dicho, ¿no? Mi vida es vida en abundancia, ¿no? Entonces eso es bastante valioso, ¿no? Los aportes que podamos tener en estos diálogos, porque pueden salir muchos paradigmas, ¿no? Que hemos profesado por los tiempos, que a la luz de la palabra eso nos renueva y nos trae bastante, gloria a Dios, arrepentimiento, cambiar de actitud, ¿no? Hacia la palabra misma, ¿no? Porque arrepentimiento, ¿no? Para renovar nuestra mente, para andar llenos del conocimiento de Dios, para llevar fruto en toda buena obra. Así que voy a dar un espacio para que pueda saludar a la hermana Noemí de Ecuador, y la hermana Giovanna de Perú, de Chiclayo. Amén. Adelante, puedan saludar, hermanitas que han ingresado en este momento. Bienvenidas, gracias por estar. Hermano Noemí, su saludo. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, es un privilegio saludarlos. Perdón por entrar tarde. Hace poco llegué del trabajo, pero aquí estoy. Aquí estoy para compartir con ustedes el alimento que cada día Dios nos regala a través de cada siervo. Muchos saludos y muchas bendiciones de acá desde Ecuador. Amén, hermana, gracias por llegar. Gloria a Dios. Amén. Los últimos serán los primeros. Amén. Amén. Hermana Giovanna, bienvenida. Buenas noches, amados pastores, Dios lo bendiga a cada uno de a larga distancia de qué país se encuentren, sea de mañana, tarde, noche, pero lo importante es que nos alimentemos de las cosas de Dios, nos edifiquemos cada día más. Acá de Perú, Chiclayo, me siento bendecida y también agradezco a Dios porque, bueno, cada día, aunque sea, lo importante es un poquito alimentar, ¿no? Y crecer por mediante de Dios. Es lo más primordial. Y agarrarnos siempre de la mano de Dios. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hay que seguir charlando, platicando, ¿no? Sobre, decía el apóstol Pablo, ¿no? Grande es este misterio de la piedad, ¿no? El misterio de la salvación, el misterio de la piedad de Dios, de la bondad de Dios, ¿no? Amén, verdaderamente es una bendición con gozo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Verdaderamente cuando rumiamos, escudriñamos, Señor, la palabra,
No hay límite, oh Dios, para poder dimensionar, oh Dios, tu sabiduría, tu gracia, Señor amado. Gracias porque a través de este espacio, Señor, tú nos alumbras el entendimiento. Tenemos la libertad de expresar y de pensar, Señor amado. Gracias por esa gracia que tú nos das para pensar, para rumiar, para juzgar, para interpretar, Señor, para meditar, Señor, a través de este tiempo de refrigerio, este tiempo, Dios, de revelación, Señor. Gracias porque en el nombre que está sobre todo nombre de tu soberanía, Señor, nos ha escogido, Señor, tú has mirado con gracia nuestra vida para salvarnos. Oh Dios, porque viene eso del cielo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ir ampliando tu luz, tu palabra en nuestros corazones, para andar, Señor, más y más como es digno de lo que tú quieres que andemos, Señor, llevando fruto en toda buena obra. Oh Dios, gracias por la hermana Rosa, por el pastor Alberto Morales, por el pastor Luis Alberto Reyes, la hermana Noemí, el pastor Adrián, tu siervo, la profeta Aidalí Castillo, la hermana Giovanna, Señor, el pastor Daniel, Señor amado. Gracias por cada uno de ellos que han estado presentes en esta noche. Usa a cada uno de ellos en sus asignaciones, en la labor que tú has permitido, Dios, tenerlos en esta tierra. Fructifique y multiplica la obra de sus manos, oh Dios. Y gracias por los siervos y siervas que ven todo este diálogo a través de las redes sociales, Señor. Bendice y exalta tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Tengan una linda fin de semana para todos ustedes. Bendiciones. Sus familias Bendiciones, bendiciones, sean Pastor Heredia, bendecidas. bendiciones. Muchas Gloria a Muchas Dios. bendiciones a todos mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Gracias, hermana Rosita. Bendiciones. Amén. Para Amén. ustedes, a todos, Dios les guarde. Hermana Giovanna, hermana Noemí, bendiciones. Pastor Alberto, Dios te bendiga. Pastor Gracias. Reyes, bendiciones. Nos vemos el miércoles.